Amigos alpinistas, ¿están listos para una historia que sacudirá sus creencias? Prepárense, porque lo que voy a contarles desafía toda lógica y nos adentra en el misterioso territorio de lo inexplicable. Una experiencia que ha dejado a los más experimentados escaladores sin palabras, cuestionando todo lo que creían saber sobre la realidad misma. El majestuoso Kilimanjaro, esa imponente montaña que se eleva sobre las planicies de Tanzania como un guardián eterno, ha sido testigo de un suceso que ha dejado a los escaladores boquiabiertos. Con sus 5.895 metros de altura, el Kilimanjaro es la cumbre más alta del continente africano y uno de los destinos más codiciados para los amantes del alpinismo. Sus laderas escarpadas y cubiertas de nieve desafían a los más intrépidos aventureros, ofreciendo una experiencia única en la que se ponen a prueba los límites de la resistencia física y mental. Varios grupos de alpinistas expertos en su campo, respetados por su destreza y valentía en las cumbres más desafiantes, aseguran haber presenciado una aparición que desafía todas las explicaciones racionales. Estos no son escaladores novatos o aficionados, sino veteranos curtidos en las montañas más peligrosas del mundo, acostumbrados a enfrentar condiciones extremas y a confiar en sus habilidades y juicio para superar cualquier desafío. Sin embargo, lo que presenciaron en las laderas del Kilimanjaro superó sus expectativas más extrañas y sacudió sus creencias hasta la médula. Desde equipos de élite compuestos por guías experimentados hasta grupos de amigos unidos por su pasión por la aventura, todos ellos comparten un relato similar. Un encuentro que parece escapar de las leyes de la naturaleza. Algunos escaladores describen haber visto la figura desde lejos, caminando grácilmente sobre las interminables extensiones de nieve y hielo, como si estuviera flotando sobre la superficie. Otros afirman haber estado tan cerca que pudieron distinguir cada detalle de su apariencia, desde la túnica blanca que ondeaba a su alrededor hasta la expresión serena y casi etérea de su rostro. Estas experiencias no son simples ilusiones ópticas o efectos de la altitud, pues múltiples grupos independientes han reportado el mismo fenómeno en diferentes momentos y desde distintas rutas de ascenso. Los testimonios son consistentes y detallados, descripciones que van más allá de lo que uno esperaría de una simple alucinación inducida por el cansancio o el estrés. Según los relatos, en diferentes momentos y en distintas rutas de ascenso, estos intrépidos escaladores avistaron una figura humana caminando sobre las nieves perpetuas del Kilimanjaro. Pero no era cualquier persona. Los testimonios coinciden en que se trataba nada menos que de Jesucristo en persona, el Hijo de Dios según la creencia cristiana, una presencia que desafía todas las explicaciones lógicas y racionales. Las descripciones son detalladas y conmovedoras, cada una de ellas aportando nuevos detalles a este enigma. Algunos escaladores relatan haber visto a la figura desde la distancia, caminando grácilmente sobre las interminables extensiones de nieve y hielo, como si estuviera flotando sobre la superficie. Otros afirman haber estado tan cerca que pudieron distinguir cada detalle de su apariencia. Describen a un hombre de aspecto sereno, envuelto en una túnica blanca resplandeciente, como si estuviera tejida con hilos de luz celestial. Su mirada penetrante parecía trascender lo terrenal, reflejando una sabiduría antigua y una compasión infinita. Algunos incluso afirman haber escuchado su voz, susurrando palabras de paz y esperanza, en medio del viento gélido de la cumbre, como un eco del más allá. Un escalador español relata cómo la figura extendió su mano hacia él, ofreciéndole una sonrisa cálida y reconfortante, como si reconociera su lucha y sus esfuerzos en la montaña. Otro alpinista, proveniente de Japón, cuenta que la presencia parecía caminar sobre las nubes, dejando una estela de luz a su paso. Estos relatos no se limitan a un solo grupo o nacionalidad. Escaladores de todo el mundo, desde veteranos curtidos en las montañas más desafiantes hasta novatos entusiastas, han compartido sus experiencias, cada una de ellas resonando con una autenticidad inquebrantable. Personas de diferentes credos y religiones, incluso algunas que se consideraban escépticas o ateas, han sido testigos de esta aparición inexplicable. Lo que resulta aún más desconcertante es que, a pesar de las diferencias culturales y lingüísticas, todos los testimonios coinciden en los detalles esenciales de la figura. Su aspecto, su túnica blanca, su mirada penetrante
y su aura de serenidad y sabiduría. Es como si todos ellos hubieran presenciado el mismo fenómeno, aunque desde diferentes ángulos y perspectivas. Describen a un hombre de aspecto sereno, envuelto en una túnica blanca resplandeciente, como si estuviera tejida con hilos de luz celestial. Su figura imponía una presencia casi etérea, al tiempo que irradiaba una calidez y una compasión difíciles de explicar. Era como si su ser emanara una energía sobrenatural que llenaba el aire a su alrededor. Su mirada penetrante parecía infinita. Muchos escaladores relatan haber sentido una profunda conexión con esos ojos, como si pudieran ver a través de sus almas y comprender cada una de sus luchas y sueños más íntimos. Era una mirada que simultáneamente transmitía paz y revelación. Algunos incluso afirman haber escuchado su voz, susurrando palabras de paz y esperanza en medio del viento gélido de la cumbre, como un eco del más allá. Describen un timbre cálido y reconfortante, casi hipnótico, que parecía acariciar sus oídos y calmar sus corazones agitados. Las palabras exactas variaban de un testimonio a otro, pero el mensaje era siempre el mismo, uno de amor, perdón y trascendencia. Patrocinado por la Biblia Ilustrada para Niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para Niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. Varios escaladores cuentan cómo, al escuchar esa voz, se sintieron invadidos por una profunda sensación de paz interior, como si todas sus preocupaciones y temores se desvanecieran en ese instante. Algunos incluso afirman que las palabras parecían tener un efecto curativo, aliviando dolores y tensiones acumuladas durante la extenuante ascensión. Otros describen cómo la voz parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez, como si se filtrara a través de las mismas rocas y el viento, envolviendo a los escaladores en un abrazo etéreo. Algunos incluso juraron haber escuchado sus propios nombres siendo susurrados, lo que les hizo estremecerse de una manera indescriptible. Independientemente de la interpretación individual, todos los testigos coinciden en que la experiencia fue profundamente conmovedora y transformadora. Muchos afirman haber regresado de la montaña con una nueva perspectiva sobre la vida, con un renovado sentido de propósito y una conexión más profunda con lo trascendental. Los alpinistas, acostumbrados a enfrentar desafíos extremos y a confiar en su propia fuerza física y mental, se encontraron completamente desarmados ante esta presencia sobrenatural. Eran hombres y mujeres forjados en las cumbres más inhóspitas del planeta, curtidos por el viento gélido y las condiciones más adversas. Habían escalado paredes verticales de roca, sorteado grietas mortales y desafiado las leyes de la gravedad en más de una ocasión. Sin embargo, nada en su vasta experiencia los había preparado para este encuentro trascendental. Algunos cayeron de rodillas, incapaces de procesar lo que estaban presenciando, como si toda su fortaleza y determinación se hubieran evaporado en un instante. Eran escaladores experimentados, acostumbrados a mantener la calma incluso en las situaciones más peligrosas, pero esta superaba todos los límites de su entendimiento. Se encontraron reducidos a un estado de humildad absoluta, como niños asombrados ante un fenómeno que desafiaba todas sus certezas. Otros simplemente se quedaron paralizados, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera hacer desaparecer la visión. Sus cuerpos, entrenados para reaccionar con agilidad y precisión, se volvieron rígidos, incapaces de responder a los impulsos más básicos. Era como si una fuerza invisible los hubiera subyugado, dejándolos indefensos ante la presencia divina. Algunos escaladores relatan cómo sus manos temblaban incontrolablemente, incapaces de aferrarse a las cuerdas o los piolets que normalmente los mantenían seguros. Otros describen una sensación de vértigo abrumadora, como si el suelo bajo sus pies se hubiera tornado inestable y la montaña misma estuviera desafiando las leyes de la naturaleza. Incluso los más escépticos y racionales se vieron sacudidos hasta lo más profundo de su ser. Aquellos que habían desafiado las creencias convencionales
y se habían enfrentado al peligro con una mentalidad analítica y fría, se encontraron sin palabras, incapaces de encajar esta experiencia en su marco de referencia habitual. Fue un momento de humillación y revelación simultáneas, una confrontación con lo desconocido que los obligó a cuestionar todo lo que creían saber sobre el mundo y su lugar en él. En ese instante, se convirtieron en testigos de algo que trascendía las leyes de la física y la lógica, algo que desafiaba las fronteras de lo posible y los llevaba a territorios inexplorados del misterio y la trascendencia. Las descripciones que han surgido de estos encuentros son conmovedoras y detalladas, cada una de ellas aportando nuevos matices a este enigma que se despliega como un mosaico de experiencias sobrenaturales. Ambos relatos, aunque diferentes en sus detalles, comparten una cualidad esencial: la presencia de una figura que desafía la comprensión ordinaria y se manifiesta con una serenidad y compasión que trascienden lo humano. Estos testimonios no solo son consistentes en sus descripciones visuales, sino también en el profundo impacto emocional y espiritual que tuvieron en los testigos. Cada alpinista regresó de la montaña no solo con una historia que contar, sino con una experiencia que transformó su perspectiva sobre la vida, el sufrimiento y la redención. Estos relatos no se limitan a un solo grupo o nacionalidad. Escaladores de todo el mundo, desde veteranos curtidos en las montañas más desafiantes hasta novatos entusiastas en busca de su primera gran aventura, han compartido sus experiencias, y cada una de ellas resuena con una autenticidad inquebrantable que trasciende las fronteras culturales y lingüísticas. Veteranos de las cumbres más peligrosas, como el Everest y el K2, han narrado sus encuentros con la misma mezcla de asombro y reverencia que aquellos que apenas comienzan a explorar el mundo del alpinismo. Estos escaladores experimentados, acostumbrados a enfrentar condiciones extremas y situaciones de vida o muerte, se encontraron repentinamente vulnerables ante un fenómeno que no podían explicar ni racionalizar. Sus testimonios, llenos de detalles precisos y coherentes, aportan una credibilidad indiscutible a estos relatos extraordinarios. Por otro lado, los novatos que se aventuraban por primera vez en una ascensión tan desafiante como la del Kilimanjaro también han reportado encuentros que cambiaron sus vidas. Estos relatos están imbuidos de una frescura y una ingenuidad que solo pueden provenir de aquellos que están viendo el mundo con ojos nuevos. Para ellos, la aparición no solo fue un misterio sobrenatural, sino una confirmación de que el mundo es mucho más vasto y complejo de lo que jamás habían imaginado. La diversidad de estos testigos es asombrosa. Hombres y mujeres de diferentes edades, religiones y antecedentes culturales, desde un pastor alemán que encontró en la montaña un retiro espiritual hasta un ingeniero indio que buscaba un desafío físico, cada testimonio añade una capa única a este enigma. Un escalador argentino recordó cómo la figura le habló en un español claro, mientras que una joven escaladora noruega afirmó haber sentido una conexión profunda y personal, a pesar de no haber escuchado palabras explícitas. Independientemente de sus orígenes o experiencias previas, todos estos escaladores compartieron una reacción común, una sensación de humildad y asombro ante lo que presenciaron. La autenticidad de sus relatos no reside únicamente en los detalles precisos que describen, sino en la profunda transformación personal que experimentaron. Cada uno regresó de la montaña con una nueva perspectiva, una comprensión renovada de la vida y una conexión con lo trascendental. Estos testimonios, provenientes de todos los rincones del mundo, se entrelazan para formar un tapiz rico y complejo de experiencias humanas que desafían la lógica y nos invitan a reconsiderar los límites de lo posible. En un mundo tan diverso y fragmentado, estas experiencias compartidas en las alturas del Kilimanjaro nos recuerdan que, en el fondo, todos buscamos respuestas a los mismos misterios profundos de la existencia. Ante estos insólitos sucesos, las autoridades locales y los expertos en fenómenos paranormales se han movilizado rápidamente para investigar a fondo estas apariciones, buscando arrojar luz sobre lo que muchos consideran uno de los mayores misterios de la era moderna. Equipos de investigación multidisciplinarios han comenzado a estudiar el Kilimanjaro con una atención sin precedentes, combinando esfuerzos de científicos, antropólogos y especialistas en fenómenos paranormales. En la comunidad científica, algunos investigadores sugieren que las apariciones
podrían ser explicadas por fenómenos ópticos causados por las condiciones climáticas extremas de la montaña. Teorías como la refracción de la luz solar en las capas de hielo, que puede crear ilusiones ópticas complejas, están siendo exploradas con rigor. Las condiciones únicas del Kilimanjaro, con su aire claro y la intensa luz del sol reflejada en la nieve y el hielo, pueden dar lugar a espejismos o reflejos inusuales que se perciben como figuras humanas. Además, los efectos de la altitud en la percepción humana también están bajo escrutinio. La hipoxia o falta de oxígeno a grandes altitudes puede alterar el estado mental de los escaladores, provocando alucinaciones visuales y auditivas. Sin embargo, muchos expertos señalan que estos efectos suelen ser desorientadores y caóticos, no las experiencias consistentes y profundamente emotivas descritas por los testigos. Mientras tanto, los expertos en fenómenos paranormales consideran la posibilidad de que estas apariciones sean manifestaciones de energías o entidades que existen más allá del plano físico. Investigadores de lo sobrenatural han llevado equipos de detección de anomalías electromagnéticas, cámaras de alta sensibilidad y dispositivos de captura de audio para intentar documentar cualquier evidencia tangible de estas presencias. Sus hallazgos preliminares, aunque aún no concluyentes, han registrado lecturas inusuales que no pueden ser fácilmente explicadas por las condiciones ambientales conocidas. Los antropólogos, por su parte, están explorando las tradiciones y mitologías locales que pueden ofrecer pistas sobre la naturaleza de estas apariciones. Las comunidades que habitan las faldas del Kilimanjaro han transmitido durante generaciones leyendas sobre espíritus guardianes y seres sagrados que protegen la montaña. Algunos ancianos del lugar sugieren que estos eventos podrían ser manifestaciones de tales espíritus, respondiendo a una llamada de la montaña que solo los más valientes pueden percibir. El gobierno de Tanzania ha expresado interés en estos estudios, alentando una colaboración internacional para desentrañar el misterio. Al mismo tiempo, las autoridades locales han implementado medidas para garantizar la seguridad de los alpinistas, conscientes del atractivo adicional que estos relatos han generado y del riesgo de que más personas intenten ascender la montaña con expectativas poco realistas. Mientras tanto, los relatos continúan acumulándose, cada uno más sorprendente que el anterior. Algunos escaladores han compartido fotografías y videos que, aunque borrosos y de baja calidad, parecen mostrar una figura etérea caminando entre las nubes de la cumbre. Expertos en análisis de imágenes han examinado minuciosamente estas pruebas, buscando cualquier indicio de manipulación o engaño, pero hasta ahora no han encontrado evidencia concluyente de fraude. Esto solo ha alimentado el misterio y la fascinación en torno a estas apariciones. Las comunidades locales que habitan en las faldas del Kilimanjaro han acogido estos sucesos con una mezcla de asombro y reverencia. Algunos ancianos cuentan leyendas ancestrales que hablan de espíritus protectores que habitan en las cumbres más altas y sugieren que estas apariciones podrían ser una manifestación de fuerzas divinas que velan por la montaña y sus alrededores. Mientras tanto, los escaladores siguen ascendiendo al Kilimanjaro, algunos movidos por la curiosidad y la esperanza de presenciar este fenómeno por sí mismos, y otros simplemente buscando la emoción y el desafío que ofrece esta legendaria cumbre. Sea cual sea la verdad detrás de estas apariciones, una cosa es segura: el Kilimanjaro se ha convertido en un punto de atracción no solo para los amantes del alpinismo, sino también para aquellos que buscan respuestas a los misterios más profundos de la existencia humana. Un lugar donde la frontera entre lo mundano y lo divino parece difuminarse, desafiando nuestra comprensión de lo posible y lo imposible. Mientras los debates continúan y las investigaciones avanzan, una cosa es clara: el Kilimanjaro ha capturado la imaginación del mundo, convirtiéndose en un símbolo de lo inexplicable y lo trascendente. Un recordatorio de que, por más avanzada que esté nuestra civilización, aún existen misterios en este vasto universo que desafían nuestra comprensión y nos hacen cuestionar nuestras creencias más profundas.